Mi hijo me lanzó un ultimátum: o sirves a mi esposa y a mis hijos, o buscas otro lugar donde vivir. Sonreí, tomé mi maleta y me fui en silencio. A la medianoche de una semana después, su esposa apareció en mi cuarto de alquiler, golpeando la puerta, gritando sin parar: «Me alegra mucho que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y déjame un comentario contándome desde qué ciudad la estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia». Caminé casi una hora desde el mercado, con la espalda empapada en sudor, deseando que esta noche todos pudiéramos comer bien. La pequeña casa que mi difunto esposo Ramiro y yo tardamos media vida en pagar apareció al final de la pendiente. Pero justo al llegar a la reja vi la camioneta de Mateo, mi hijo, bloqueando la entrada con las llantas sobre los escalones. Tuve que girar el cuerpo, meterme por un huequito, cargando las bolsas pesadas mientras luchaba por abrir el portón oxidado que chillaba al moverse. Al entrar, aún flotaba en el aire el olor del aceite usado en la cocina. Puse las bolsas en el suelo, suspiré, pero antes de poder sentarme, vi a Lucía tirada en el viejo sillón de Ramiro. Ese sillón lo compró cuando me jubilé, diciendo: «Esperanza, necesito un rincón para descansar». Ahora Lucía lo había tomado, con los pies sobre el apoyabrazos y los ojos clavados en el celular. Ni siquiera me miró, solo agitó la mano como dando una orden. «Mamá, tráeme una cerveza del refri. Rápido, que tengo el pie hinchado». Me quedé ahí parada, con la mano todavía adolorida por las asas de la bolsa. Miré los víveres sin guardar y respondí con suavidad: «Primero necesito guardar los alimentos frescos, Lucía. Si dejo el pescado fuera, se echa a perder». Mi voz era calmada, pero por dentro empezaba a hervir. No soy de hacer dramas, pero su tono me hizo sentir como una empleada en mi propia casa. Lucía torció la boca con fastidio y soltó: «Ay, mamá, ya estás jubilada. ¿Qué tanto tienes que hacer? Ni que fuera tan difícil». No alcancé a contestar cuando Mateo salió del cuarto, con el cabello despeinado y la camiseta vieja que le compré cuando aún trabajaba en la fábrica. «Mamá, Lucía está embarazada. No seas así», dijo con tono de reproche y cansancio. Lo miré directo a los ojos, conteniéndome. «Solo tiene unos días de retraso, hijo. Todavía no es seguro». No quería discutir, solo dejar las cosas claras. Pero Lucía se llevó las manos al vientre, gimiendo bajito, como si hubiera dicho algo terrible. Mateo corrió a ayudarla, con los ojos clavados en mí, más duros que nunca. «O sirves a mi esposa y a mis hijos, o buscas otro lugar donde vivir. Necesitamos tranquilidad, no que hagas un drama por cualquier cosa». Sus palabras fueron como un cuchillo en el pecho. Me quedé congelada, tratando de encontrar en su mirada un rastro del niño que lloraba aferrado a mi pierna cuando se caía de la bici, o del joven que me agradeció de corazón cuando vendí mi anillo de bodas para pagarle la universidad. Pero no, en su mirada solo había molestia y distancia. Lucía se metió, con voz tajante: «Si no puedes con esto, mejor vete ya. No vamos a seguir soportando tus dramas». Miré a Mateo, esperando una explicación, un gesto de defensa, pero se quedó callado, bajó la cabeza y evitó mirarme. Por primera vez en mi vida, sentí que mi hijo ya no era aquel niño que arrullaba por las noches. Me dolía el alma, no por enojo, sino porque entendí que para él yo ya era una carga. Asentí con la cabeza, con la voz baja: «Entonces me iré». Nadie dijo nada más. Me di la vuelta y entré a mi antiguo cuarto. Desde la sala se oía a Lucía murmurando, otra vez con sus dramas. No respondí, simplemente bajé la vieja maleta del estante. Estaba cubierta de polvo, la limpié por encima y empecé a empacar. Unas cuantas mudas de ropa, mis zapatos del mercado, la caja de pastillas para la presión y el portarretratos de mi boda con Ramiro. Me quedé viendo la foto. Él seguía sonriendo con dulzura, como queriéndome decir que todo iba a estar bien. Al salir del cuarto arrastrando la maleta, con el bolso pequeño colgado del brazo, Mateo estaba parado en la puerta de la sala, frunciendo el ceño. «¿De verdad te vas, mamá?». Lo miré directo a los ojos y le dije: «¿No me dijiste tú que si no iba a servir a tu esposa, mejor me fuera? Pues aquí me tienes, haciendo lo que me pediste». Mi voz era serena, pero cada palabra dolía como sal en una herida. Lucía, sentada en el sillón,
sin despegar la vista del celular, agregó: «Mamá, no exageres, solo queríamos que entendieras tu lugar». Esa frase me congeló un segundo. ¿Entender mi lugar? En la misma casa que Ramiro y yo pagamos con sudor durante 25 años, donde remendé la ropa de Mateo, donde pasé noches enteras velándolo con fiebre. ¿Mi lugar era ser la sirvienta de mi nuera? No respondí. Crucé la sala con la maleta, dejando 2 bolsas sin guardar. Empezaba a oler el tilapia, pero ya no me importaba. Al llegar al portón, me giré para ver la casa una última vez. La reja de metal seguía crujiendo, el guayabo del patio seguía verde, pero todo me parecía ajeno, como si fuera la casa de otra persona. Bajé por la pendiente rumbo al pueblo, arrastrando la maleta. Las ruedas sonaban contra el empedrado, al ritmo de mi corazón pesado. Nadie me llamó, nadie salió a detenerme. Solo el sol ardiente de Jalisco me acompañaba, junto con el dolor de una madre a la que su propio hijo echó de su casa. Subí al último camión del día, abrazando la maleta como si fuera lo único que me quedaba en la vida. El olor a plástico quemado del aire acondicionado viejo, mezclado con el sudor de los trabajadores que volvían tarde, me mareaba un poco. Elegí un asiento junto a la ventana, puse la maleta a mis pies y la sujeté fuerte, como si alguien pudiera arrebatármela. Afuera, el atardecer rojo comenzaba a apagarse, dejando rayos de luz débiles sobre el camino de regreso al pueblo. Miré hacia afuera, pero solo vi mi propio reflejo borroso en el vidrio. Una mujer de 65 años, con canas en el pelo, alejándose de la casa que ella misma construyó. Una señora sentada al lado, con el rostro lleno de arrugas, me miró con ojos conocidos. La había visto antes en la iglesia de San Miguel, donde a veces iba a misa con Lucía. «Esperanza, hace tiempo que no te veo rezar con tu nuera, ¿eh?», preguntó en tono suave pero curioso. Le sonreí apenas y respondí: «He estado ocupada con algunas cosas». No era por vergüenza que no quería contar, sino porque todavía no podía decir en voz alta que mi propio hijo me había echado. Las palabras se me atoraban en la garganta, como una piedra. El camión paró cerca del panteón, donde las lápidas reposaban bajo la luz amarillenta de los faroles. Bajé con la maleta, las ruedas golpeando el camino de tierra. A unos minutos a pie estaba Casa Santa María, una vieja pensión escondida bajo una bugambilia morada. Herminia, la dueña, que había trabajado conmigo en contabilidad del pueblo hace 20 años, salió en cuanto me vio. «Santo cielo, Esperanza, ¿por qué traes la maleta?», exclamó con los ojos bien abiertos. Solo le dije: «Necesito quedarme un tiempo». Herminia me miró, con una pizca de duda en los ojos, pero no preguntó más. Me entregó las llaves de una habitación al fondo del primer piso y me dijo con voz suave: «Esa tiene buena ventilación y está cerca del pozo. Si te quedas varios días, te hago precio». La habitación era diminuta. Apenas cabía una cama individual, una mesa de madera con las esquinas desgastadas, una estufa de gas portátil y una ventana que daba a un cantero de cactus llenos de espinas. Dejé la maleta en el suelo, me enjuagué la cara con el agua helada del grifo y me senté en la cama para revisar mi cuenta bancaria en la laptop. En la pantalla aparecieron los números de siempre, pero ahora se sentían como cuchillos clavándose en mi pecho. 360 euros enviados mensualmente al Banco Azteca, la hipoteca de la casa que Ramiro y yo pagamos con tanto esfuerzo. 45 euros para el seguro del auto de Lucía, ese que usa para ir a dar clases a medio tiempo. 83 euros para una aplicación de supermercado en línea a mi nombre, donde Lucía pide de todo, desde gel de baño hasta botanas. Pero hubo una transferencia que me hizo frenar en seco. 211 euros al mes enviados a una cuenta bajo el nombre L.C. Robles. Lo recordé al instante. Ese era el apellido de soltera de Lucía. El corazón me latía con fuerza, no de rabia, sino de traición. ¿Durante cuánto tiempo estuve pagando algo sin saberlo? Llamé al servicio al cliente del banco, con la voz temblorosa pero tratando de mantener la calma. «Quiero cancelar esta transferencia de inmediato». La persona al otro lado confirmó: «La cuenta receptora fue abierta el año pasado, señora». ¿El año pasado? Traté de hacer memoria, pero no recordaba nada. Lucía nunca me mencionó una cuenta así,
y Mateo tampoco. Le escribí a don Valentín, el mejor amigo de Ramiro, que ahora trabaja en el Banco del Pueblo. Mañana necesito tu ayuda con unos temas de cuenta y papeles de la casa. ¿Nos vemos en el café Doña Irma a las 10 de la mañana? Contestó enseguida. Claro, Esperanza. Nos vemos mañana. Guardé el celular y el cansancio me cayó encima como una cobija pesada. Tendí la sábana sobre la cama individual. El olor a tela vieja me trajo recuerdos de cuando aún vivía en casa, lavando la ropa de toda la familia con mis propias manos. Saqué del equipaje el portarretrato de mi boda con Ramiro y lo coloqué sobre la mesa, al lado de mi cajita de pastillas para la presión y mi cuadernito de gastos. La foto estaba desteñida, pero la sonrisa de Ramiro seguía siendo cálida, como diciéndome que aún estaba conmigo, aunque solo fuera en la memoria. Al caer la noche, el viento pasaba entre las bugambilias de la ventana, trayendo el canto lejano de los grillos. Me recosté en la cama con los ojos bien abiertos, escuchando cada pequeño sonido. Desde la habitación vecina se oía el noticiero nocturno, ese que solía ver con Ramiro cada noche. Aún recuerdo cuando me tomaba la mano y decía riendo: «Algún día veremos esto con nuestros nietos, ¿verdad?». Soñaba con ese momento, con una casa llena de risas infantiles, con un nieto en brazos. Pero ese sueño se había desvanecido, y ahora solo quedaba yo, sola, en este cuarto frío y alquilado. Al día siguiente desperté más temprano de lo habitual, antes de que la luz del amanecer asomara por la rendija de la ventana. El cuarto seguía igual de frío, pero sentí un alivio extraño, como si poco a poco me estuviera quitando un peso invisible de encima. Preparé una taza de café negro. Ese amargor familiar me despejó la mente. Me puse una camisa vieja, alisé sus arrugas y salí caminando rumbo al café Doña Irma, donde había quedado con don Valentín. La panadería se escondía bajo la sombra de un viejo tamarindo. Las hojas susurraban con el viento de la mañana y el aire olía a masa horneada. Elegí una mesa en la esquina, desde donde podía escuchar claramente el viento y observar cómo la callecita comenzaba a llenarse de gente. El señor Valentín llegó puntual, con una carpeta delgada en la mano. Se sentó, se ajustó los lentes en el puente de la nariz y me entregó un fajo de hojas impresas. «Esta es la lista detallada de las transferencias desde tu cuenta», dijo con voz grave. Fui leyendo línea por línea. 360 euros al mes para la hipoteca de Mateo, 45 euros para el seguro del coche de Lucía, 83 euros para una app de supermercado a mi nombre y unos 211 euros que se transferían periódicamente a la cuenta LC Robles. Me detuve en esa última cifra, sintiendo un escalofrío. Ese era el apellido de soltera de Lucía, y ese dinero llevaba yéndose en silencio por más de un año sin que yo lo supiera. Valentín negó con la cabeza, con una mirada llena de pesar. Mi hermano vive en Chiapas, mantiene a 2 hijos y no gasta ni la mitad de esto al mes. Esperanza, te están usando. Sus palabras fueron como una bofetada suave. No dolía, pero me hizo despertar. Sonreí con tristeza, no por alegría, sino porque todo había quedado claro como el agua. Gracias, Valentín, le dije mientras doblaba los papeles y los guardaba en mi bolso. De aquí en adelante me encargo yo. De regreso a la pensión, abrí mi laptop con las manos un poco temblorosas al teclear. Llamé primero al Banco Azteca para cancelar el pago de la hipoteca. La empleada preguntó: ¿estás segura? Este pago ha sido automático por más de 3 años. Respondí con firmeza: segura. Ya no tengo ninguna responsabilidad sobre eso. Luego contacté a la aseguradora y cancelé el seguro del coche de Lucía y también el del hogar, que estaba a mi nombre. Después llamé a la compañía de tarjetas de crédito para quitar el nombre de Lucía de 3 cuentas vinculadas. Finalmente, cambié mis contraseñas bancarias del correo electrónico y bloqueé todos los accesos a las cuentas compartidas que Mateo solía manejar. Cada paso era como recuperar una parte de mí, como si estuviera soltando las ataduras invisibles que me habían mantenido prisionera por tanto tiempo. Desde la tarde, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue Mateo, una llamada que duró apenas 1 minuto y luego se cortó,
como si no supiera qué decir. Después fue Lucía. 3 llamadas seguidas. Cada timbre me apretaba el pecho. No contesté. No quería oír excusas ni reproches. Guardé el celular en el cajón, lo cerré con llave y me senté frente a la mesa, mirando el macetero de cactus fuera de la ventana. Sus espinas afiladas me recordaron que, a veces, para protegerse, una tiene que endurecerse. Por la noche revisé el celular para ver si había mensajes. No había disculpas ni explicaciones. Solo frases frías de Lucía. ¿Qué hiciste con la cuenta del banco? El banco ya avisó que falta el dinero de la hipoteca, mamá. Luego otro mensaje. Mi coche ya no tiene seguro. ¿Lo sabías? Y por último, con tono autoritario. Sé que estás enojada, pero no te pases. Leí cada mensaje sin que me temblara la mano, sin tristeza. Los borré uno a uno, como quien borra heridas que ya no quiere conservar. Abrí mi libretita y anoté todo con detalle. Nombre del destinatario, número de confirmación, fecha de cancelación. Cada línea era un paso más lejos de un pasado en el que di demasiado. No escribí mucho, solo lo necesario para recordarme que, desde ahora, no permitiré que nadie más se aproveche de mi bondad. Al cerrar la libreta, miré el portarretratos de Ramiro en el escritorio. Su sonrisa seguía siendo serena, pero yo sabía que, si él aún estuviera aquí, me diría que hice lo correcto. A la mañana siguiente, salí caminando hacia el mercado, donde los pregones y el olor a pescado fresco se mezclaban con el aire del amanecer. Me detuve en el puesto de Doña Rosa, quien me ha vendido dorado por más de 10 años. Ella envolvió el pescado para mí, y en voz baja y con algo de duda, dijo: Lucía anda diciendo que te fuiste de la casa porque no querías ayudar con el embarazo. ¿Es cierto eso, Esperanza? La miré directo a los ojos, con voz serena pero firme. Me fui porque empecé a pensar en mí misma, Rosa. Ella asintió, sin preguntar más, pero su mirada me hizo saber que comprendía. De regreso a la pensión, pasé por la tiendita a comprar arroz y frijol. La joven dependienta, Olivia, quien fue alumna mía en el curso de contabilidad cuando daba clases en el pueblo, me sonrió. ¿Cómo está, maestra Esperanza? Escuché que se mudó a una pensión, ¿es cierto? Asentí con la cabeza, sin dar detalles, pero Olivia continuó. Lucía dice que usted es muy estricta, pero yo siempre la vi muy paciente. Solo sonreí, pagué y seguí mi camino. Sus palabras me aliviaron, como si todavía hubiera alguien que me entendiera, aunque fuera un poco. Al llegar a mi cuarto, abrí la ventana para que entrara la luz del sol. Tomé un trapo y limpié el portarretrato de Ramiro, luego lo coloqué con cuidado sobre la mesa. Ya no sentía el peso de ayer. Cada paso que daba, desde cancelar los pagos, bloquear las cuentas, hasta ser sincera con Doña Rosa, era como un ladrillo más en la reconstrucción de mi dignidad. Esa tarde, una llovizna fina cubría el camino hacia la iglesia de San Miguel. Caminé bajo un paraguas viejo, con los zapatos ligeramente embarrados, pero con el corazón más firme que nunca. Fui a ver al padre Alejandro, el mismo que celebró la boda de Mateo y Lucía hace 7 años. La iglesia estaba vacía, solo se oía el golpeteo de la lluvia y el olor a madera vieja de las bancas. El padre Alejandro acomodaba los libros litúrgicos para el domingo, pasando lentamente las páginas de la Biblia. Al verme, sonrió, aunque en su mirada se asomaba cierta preocupación. Esperanza, hace mucho que no te veía. ¿Ha pasado algo? Me senté en el banco frente a él, respiré hondo y le conté todo. Desde que Mateo me echó de la casa, los gastos que cubrí en silencio, hasta el extraño movimiento en la cuenta de Lucía. No me quejé, no expresé rencor, solo narré los hechos, detalle por detalle, como si estuviera redactando un informe contable. El padre Alejandro me escuchó, detuvo sus manos sobre el libro y su mirada se volvió más grave. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego dijo despacio: Mateo vino a verme el año pasado. Me dijo que querías controlar su matrimonio, que no los dejabas vivir en paz. Pero ya veo, la verdad era otra. Se levantó, abrió un cajón y sacó un fajo de papeles con sellos bancarios. A veces ayudamos a verificar documentación para préstamos, explicó mientras me daba uno de los documentos.
Hace 3 meses, alguien trajo una solicitud de hipoteca sobre tu casa, pero hubo errores técnicos en los papeles y fue rechazada. Tomé la hoja y leí: propietario, Mateo Hernández. Sentí que el corazón se me detenía un instante. La casa que Ramiro y yo pasamos media vida pagando, ahora era usada como garantía sin que mi propio hijo dijera una palabra. Respiré profundo, contuve la voz. Padre, necesito una copia de este expediente. No para vengarme, sino para protegerme. Él asintió. Fue hasta la fotocopiadora en una esquina de la iglesia y reprodujo todos los documentos. Los guardé con cuidado en mi bolso, le agradecí y salí. Seguía lloviendo, pero ya no sentía frío. Cada paso que daba me acercaba a una decisión que sabía que tenía que tomar. Al llegar al cuarto de renta, abrí la laptop y creé una carpeta nueva. Mateo y Lucía. Evidencia. Fui guardando una por una las pruebas. Fotos del contrato de préstamo falsificado, recibos de pago que había cancelado, copias del estado de cuenta con las transferencias hechas a la cuenta de Lucía. Cada clic que daba me hacía sentir más fuerte, como si estuviera reconstruyendo el muro que debía haber protegido mi dignidad desde hace tiempo. Esa noche, mientras limpiaba el portarretratos de Ramiro, el celular vibró. Era un número desconocido del banco. El representante habló con tono profesional. Señora Esperanza, tenemos registrado que el señor Mateo Hernández llamó la semana pasada preguntando por el estado legal de su propiedad. Apreté el teléfono con fuerza y respondí firme. Exijo que se bloqueen de forma permanente todas las gestiones relacionadas con esa casa, a menos que vengan directamente de mí, la única propietaria. La persona en la línea confirmó y prometió restringir todo acceso. Colgué con una sensación de alivio mezclada con algo de dolor. Mateo, mi hijo, intentaba aprovecharse de la misma casa que yo le había reservado. A la mañana siguiente, caminé hasta la oficina del juzgado local, donde María, una vieja amiga que ahora era secretaria, estaba sentada detrás de un escritorio repleto de papeles. María había sido alumna mía en la clase de contabilidad cuando era joven. Ahora, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un chongo impecable. Al verme, sonrió. Doña Esperanza, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo ha estado? Sin rodeos, fui directo al grano. María, necesito saber cómo es el procedimiento para desalojar a un familiar de una propiedad privada. Su mirada se mostró sorprendida por un segundo, pero luego suspiró, como si ya estuviera acostumbrada a este tipo de casos. No es la primera vez que veo a una madre echada por su propio hijo, dijo con tristeza en la voz, pero nunca deja de doler. Me entregó un paquete de documentos y me explicó paso a paso: presentar la solicitud, adjuntar las pruebas de propiedad, esperar la resolución del juez. Escuché con atención, tomé nota de todo y le entregué la copia del título de propiedad junto con el contrato de préstamo falso firmado por Mateo. Voy a empezar por aquí, dije. María asintió, tomó mi mano con suavidad y dijo: Usted es muy valiente, Esperanza. Llámeme si necesita algo. Le sonreí, le agradecí y salí de la oficina. Por primera vez en muchos días, no me sentí como una víctima, sino como alguien que por fin retomaba el control de su vida. De camino a casa, el celular vibró de nuevo. Un mensaje de voz de Lucía con un tono cortante. Mamá, deja de arruinar nuestra vida. ¿Qué tiene de mejor vivir sola en ese cuartucho viejo? Lo escuché completo, sin inmutarme. Pulsé eliminar para siempre y dejé el celular sobre la mesa. Miré el retrato de Ramiro, acaricié su sonrisa con los dedos. Seguro te dolería ver cómo ha cambiado tu hijo, susurré. Pero sé que si estuvieras vivo, me dirías que estoy haciendo lo correcto, cuidarme a mí misma. El lunes por la mañana me desperté antes de que sonara la alarma. La luz del amanecer se colaba por la ventana, iluminando las macetas de cactus en el patio. Sus espinas brillaban como si me recordaran que hoy debía ser más fuerte que ayer. Elegí un vestido negro sencillo, el mismo que usé en el aniversario luctuoso de Ramiro, y con cuidado metí todos los papeles en mi bolso, copias del título de propiedad, estados de cuenta y la impresión de las transferencias mensuales. Cada hoja era una prueba, una parte de la verdad que había ignorado por demasiado tiempo. Me recogí el cabello,
Tomé un sorbo de café negro y salí del cuarto de renta rumbo a la oficina de lo civil del pueblo de San Felipe. El juzgado quedaba al final de la calle principal, en un edificio bajo con paredes blancas ya amarillentas por el tiempo. Empujé la puerta y entré. El aire olía a papel viejo y tinta. Marcela, la secretaria judicial, quien había sido mi alumna en un curso de contabilidad voluntaria, estaba sentada tras el mostrador. Al verme, se levantó de golpe, con los ojos abiertos de sorpresa. «Maestra Esperanza, qué gusto verla. ¿Viene por algún trámite?» Le sonreí con calma. Puse mi bolso sobre el mostrador y dije: «Vengo a presentar una solicitud para desalojar a una persona que ocupa ilegalmente mi propiedad». Marcela se sentó y me escuchó con atención. Yo hablé con claridad, cada palabra como si estuviera leyendo un informe financiero. La casa era de mi propiedad exclusiva. Ramiro y yo la habíamos pagado a plazos durante 25 años. Mateo y Lucía vivían ahí sin pagar renta. Nunca firmamos un contrato de arrendamiento. Durante años cubrí todo: la hipoteca, el seguro del auto, hasta el súper, y ellos no aportaron ni un centavo. Al contrario, me amenazaron y quisieron echarme. Le entregué a Marcela el expediente, estados de cuenta, capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Lucía y hasta el contrato de préstamo falso que Mateo intentó presentar. Ella revisó hoja por hoja, asintiendo despacio, y luego me entregó un formulario. «Llene esto. Lo procesaremos en 3 días. Si no recibimos respuesta de su parte, se emitirá la orden de desalojo en 30 días». Llené el formulario con cuidado, sin que me temblara la mano, aunque el corazón me dolía cada vez que pensaba en Mateo, ese hijo que alguna vez fue mi mundo. Al entregarlo, Marcela me tomó la mano y dijo con voz grave: «Es usted una mujer muy fuerte, señora Esperanza. Yo voy a estar al pendiente de este caso». Le agradecí y salí de la oficina, sintiendo que me había quitado un peso de encima, pero sabía que era solo el comienzo. De regreso, pasé por la estación de policía del pueblo, un edificio pequeño con unas cuantas patrullas estacionadas afuera. Presenté una solicitud para una orden de restricción temporal, junto con una grabación de Lucía gritando y golpeando la puerta de mi cuarto de renta a medianoche la semana pasada. Su voz en la grabación era filosa, llena de furia. «¿Crees que con irte ya estuvo? No vas a destruir nuestra vida así nomás». También entregué imágenes de la cámara de seguridad que mostraban a Lucía golpeando la puerta con fuerza. Un joven oficial recibió la carpeta, vio el video y asintió. «Le abriremos un expediente de inmediato. Vuelva en 72 horas por la orden oficial». Le di las gracias y salí de la estación sintiendo que cada paso mío era más firme, como si estuviera recuperando el control de mi vida. Por la tarde, llamé a 3 financieras del pueblo donde Mateo y Lucía habían usado mi dirección para solicitar créditos. En cada llamada fui clara: «Confirmen por favor que Mateo Hernández y Lucía Robles ya no residen en este domicilio y que no tienen ningún derecho sobre esta propiedad». Dejé copias de las escrituras y del documento de titularidad en cada lugar. En la última oficina, un agente de crédito frunció el ceño y dijo con tono seco: «La señora Lucía afirmó que la casa era parte de los bienes conyugales en proceso de repartición. Incluso entregó documentación». Respondí sin rodeos, mostrando una copia de la escritura. «Eso es mentira. Aquí está la prueba. La casa está solo a mi nombre». El empleado revisó los papeles y asintió, prometiendo actualizar la información. Salí de ahí sintiendo que me había quitado otro lazo invisible que Lucía y Mateo me habían atado. De camino al cuarto, pasé por la panadería de la esquina y compré un pan de elote calientito. La dueña, que me conocía desde que yo enseñaba contabilidad, me sonrió. «Señora Esperanza, últimamente se le ve más fuerte. ¿Pasó algo bueno?» Sonreí y respondí: «Estoy aprendiendo a vivir para mí, eso es todo». Al llegar al cuarto, abrí la ventana para que la luz del atardecer entrara y bañara la foto de Ramiro sobre la mesa. Limpié el portarretratos, lo coloqué con cuidado y tomé mi libreta para anotar. Entregar solicitud de desalojo, pedir orden de restricción, confirmar con financieras. Cada línea era un paso más, un ladrillo que reconstruía mi dignidad. Ya no me sentía como una madre traicionada por su hijo, sino como una mujer que lucha por proteger lo que le pertenece.
Los rumores empezaron a propagarse como un pequeño fuego oculto entre ramas secas. Desde el bullicioso mercado, donde los susurros se mezclaban con los gritos de los vendedores, hasta la silenciosa iglesia de San Miguel, y luego incluso a la escuela primaria, donde Lucía trabajaba medio tiempo. Decían que estaba perdiendo la cabeza, que me había ido de casa por celos de mi nuera embarazada, que había rechazado a mi nieto antes de nacer. Cada rumor era como una pequeña puñalada, no lo suficientemente profunda como para matarme, pero sí para hacer que el alma me doliera. Supe de inmediato que quien estaba detrás de esas historias era Lucía. Siempre fue buena usando las palabras para pintar un cuadro distorsionado, haciéndome quedar como la mala ante todo el pueblo. Una mañana, mientras regaba mis macetas de cactus en el patio de la pensión, sonó mi teléfono. Era doña Elena, mi amiga del club de lectura de la biblioteca del pueblo, y su voz sonaba preocupada. «Esperanza, ¿ya te enteraste? Lucía anda diciendo por todos lados que ya no estás en tus cabales, que te fuiste porque no soportas que esté embarazada». Apreté la regadera con fuerza, tratando de mantener la calma en mi voz. «Gracias por decirme, Elena. Yo me encargaré». Colgué sin discutir, sin justificarme por teléfono. Sabía que si quería recuperar la verdad, tenía que actuar, no solo hablar. Empecé por pedir una cita con el padre Alejandro. Me recibió en la iglesia, con su sonrisa amable de siempre, pero esta vez con una mirada más atenta. Le entregué una copia de mis documentos médicos, donde el doctor confirmaba que estaba completamente lúcida, junto con un informe del banco sobre algunos gastos inusuales. «Padre, no quiero pelear con rumores, pero necesito que usted sepa la verdad», le dije. Él asintió y puso una mano en mi hombro. «Esperanza, hablaré con quien pregunte. No tienes que enfrentar esto sola». Le agradecí, sintiendo que al menos ya tenía a alguien de mi lado. Luego fui a la escuela primaria San Miguel, donde enseñaba Lucía. El director, el señor Ramírez, era un hombre estricto pero justo, que me había visto varias veces en las reuniones de padres cuando Mateo era pequeño. Me senté frente a él en su pequeña oficina y le mostré copias del estado bancario, la orden de restricción temporal y una grabación de audio donde se escuchaba a Lucía gritando fuera de mi cuarto. «Mire esto, por favor», le dije con voz serena. «Lucía no es la persona que usted cree. Me ha utilizado y ahora está difundiendo mentiras sobre mí». El señor Ramírez revisó los papeles, frunciendo el ceño. «Lo revisaré con cuidado, señora Esperanza. Si lo que usted dice es cierto, no podemos mantener a una maestra así». Asentí y salí de la oficina, sintiéndome como si por fin hubiera aflojado un nudo que me oprimía. Después, me reuní con 3 vecinas de toda la vida, entre ellas doña Consuelo, quien había recibido obsequios de Año Nuevo de mi parte durante más de 15 años. Nos sentamos en el patio de su casa, bajo la sombra generosa de un mango. No me extendí en explicaciones, solo dije: «Si quieren saber la verdad, estoy dispuesta a contarla. Si no, no voy a obligar a nadie a creerme». Les mostré copias de los estados de cuenta donde constaba que yo seguía pagando la hipoteca y el seguro de Mateo y Lucía cada mes. Doña Consuelo me tomó de la mano con los ojos llorosos. «Esperanza, no sabíamos todo lo que estabas pasando. Lucía dijo que te fuiste por egoísmo, pero ahora entiendo». Las otras asintieron, y supe que, una por una, la verdad empezaba a circular. Todo comenzó a girar más rápido de lo que esperaba. Una tarde, mientras compraba mi medicina para la presión en la farmacia, la joven empleada me mandó un mensaje privado. «Señora Esperanza, ayer vino Lucía a comprar vitaminas y le gritó a la vendedora solo porque no le dieron descuento. Todos ya están empezando a ver quién es realmente». Sonreí, le di las gracias y en mi interior supe que Lucía estaba cavando su propia tumba. En la red social del pueblo apareció una publicación anónima que contaba que Lucía había pedido dinero prestado a compañeros en la escuela y nunca lo devolvió. No sé quién la publicó, pero se esparció rápidamente, acompañada de comentarios de conocidos y extraños que poco a poco pintaban el verdadero retrato de mi nuera. No añadí leña al fuego, solo observé en silencio, sabiendo que la verdad siempre encuentra su camino. 3 días después, el señor Ramírez me llamó de nuevo.
Yo estaba sentada en una cafetería al final de la calle, escuchando su voz al teléfono. Después de revisar los documentos que nos entregó, hemos decidido suspender temporalmente a Lucía mientras investigamos. Una maestra que se aprovecha de la reputación de una persona mayor y difunde rumores falsos es algo inaceptable. Asentí, aunque él no podía verme, y respondí: «Gracias por hacer lo correcto, profesor». Colgué la llamada, tomé un sorbo de café, sintiendo que acababa de ganar una batalla sin necesidad de alzar la voz. Mientras seguía sentada ahí, el señor Giovanni pasó junto a mi mesa. Era un anciano que había sido alumno mío en la clase de contabilidad cuando era joven. Se detuvo, me saludó con la cabeza. «Sigue siendo igual de directa que antes, Esperanza. Es admirable». Sonreí sin decir nada, pero sus palabras fueron como una brisa fresca que disipó el poco cansancio que me quedaba en el corazón. Aquella mañana, el cielo de San Felipe estaba despejado, pero el fresco otoñal me hizo estremecer al salir de la pensión. Me puse un suéter delgado y abracé con fuerza la carpeta que contenía las copias de los documentos sobre Lucía y Mateo. Caminé hasta la estación de policía del pueblo, donde Antonio, el mejor amigo de Ramiro, de cuando trabajaban juntos en el aserradero, ahora era el jefe de policía. El edificio estaba escondido tras unos eucaliptos, con un portón de hierro viejo y varias patrullas estacionadas de forma desordenada en el patio. Cuando entré, Antonio salía de la sala de interrogatorios, su saco un poco arrugado, pero su mirada seguía tan aguda como siempre. Al verme, sonrió. «Esperanza, ¿cuánto tiempo? Pasa a mi oficina, ¿todo bien?». Lo seguí a una habitación pequeña con un leve olor a café viejo. Coloqué la carpeta sobre el escritorio, saqué las copias de los documentos, en especial el estado de cuenta bancario con la transferencia mensual de 211 euros a nombre de Lucía. «Antonio, creo que algo no está bien», dije con voz serena pero firme. «Necesito que me ayudes a aclarar esto para protegerme». Él asintió, se acomodó los lentes y encendió la computadora tecleando con rapidez. Tras unos minutos, me miró y su voz bajó de tono. «Esperanza, no sé si estás preparada, pero tienes que saber que Lucía está bajo investigación encubierta». Me enderecé, en silencio, esperando que continuara. Antonio giró la pantalla hacia mí y señaló una lista de transacciones. «Está vinculada con apuestas ilegales en Guadalajara», dijo. «Una cuenta secundaria a nombre de LR, el alias que Lucía usa en la plataforma de apuestas. Presenta movimientos sospechosos. El dinero proviene de tu tarjeta de crédito, desde el año pasado, en montos de entre 150 y 400 euros por vez». Sentí que la sangre se me helaba. Esas cifras, ese dinero que pagué con tanta confianza, había servido para alimentar la adicción al juego de Lucía. Antonio me mostró también una lista de contactos de una empresa de cobros. Al menos 2 acreedores con nombres falsos habían llamado a mi dirección, y la policía sospecha que Lucía usó mi domicilio para pedir préstamos express y evitar ser localizada. Respiré hondo, tratando de que no se me quebrara la voz. ¿Y Mateo? ¿Él está implicado? Antonio negó con la cabeza, con una mirada que dejaba ver algo de lástima. Parece débil, influenciable, pero Lucía, ella planeó todo. Ocultó muchas cosas. Sus palabras fueron como una bofetada, no contra mí, sino contra todos esos años en los que ciegamente quise creer que mi hijo solo había sido arrastrado sin querer. Le di las gracias a Antonio y le pedí que me diera copias de las transacciones y la información de los acreedores. Me entregó un fajo de papeles y me advirtió: «Cuídate, Esperanza. Si necesitas algo, llámame». De camino a casa, pasé por una imprenta cerca del mercado, imprimí todas las pruebas en un expediente grueso y cuidadosamente etiqueté la portada: Lucía Robles, responsabilidad civil y penal. Cada hoja era una pieza de la verdad, desde apuestas hasta préstamos rápidos a mi nombre. No hacía esto por rabia, sino porque necesitaba una barrera para protegerme de lo que Lucía pudiera hacer después. Al llegar a mi cuarto, abrí la ventana para dejar que el sol de la tarde entrara y bañara el portarretratos de Ramiro sobre la mesa. Me senté, abrí mi cuaderno y escribí una línea. A veces, la familia es una trampa, y el amor solo vale cuando tiene límites. No escribí más.
Dejé el bolígrafo a un lado y me quedé mirando las plantas de nopal del patio. Sus espinas brillaban con la luz, como recordándome que la fortaleza a veces nace de saber decir basta. Esa noche recibí un mensaje de María, la secretaria del juzgado. Señora Esperanza, la solicitud de desalojo ha sido aceptada. Tienen 10 días para responder. Si no lo hacen, se emitirá la orden. Le contesté breve. Gracias. Dejé el celular y preparé una cena sencilla. Arroz blanco, frijoles cocidos y un poco de dorada que me había sobrado del día anterior. El olor de la comida llenó el cuarto pequeño mientras cenaba sola, bajo una luz tenue. Por primera vez en semanas, sentí una calma extraña en el pecho, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque lo estaba convirtiendo en fuerza. Los rumores sobre Lucía se esparcieron como fuego en viento seco. Desde el bullicio del mercado hasta las esquinas del barrio, la gente empezó a murmurar que estaba bajo investigación. Una mañana, mientras compraba pan de elote en la tienda cerca de mi pensión, la dueña me susurró: Esperanza, ya supiste, la escuela primaria despidió a Lucía por faltas éticas y abuso de confianza. Asentí, sin sorpresa, pero con una pizca de alivio en el corazón. La escuela donde Lucía construyó su fachada de maestra ejemplar ahora le había dado la espalda. Ese mismo día, un conocido del registro de la propiedad me llamó. Señora Esperanza, también despidieron a Mateo del taller, dijo con tono apesadumbrado. Los acreedores llegaron hasta ahí, armaron un escándalo. La policía y el juzgado están actuando para embargar la casa, por el préstamo que Lucía sacó con un nombre falso. Me quedé en silencio, al teléfono, escuchando. Ya no sentía rabia, solo un vacío difícil de explicar. Esa casa que Ramiro y yo pagamos con tanto esfuerzo, ahora se veía arrastrada por el desastre que causaron mi hijo y mi nuera. Aquella mañana, la luz del sol se colaba suavemente entre las flores moradas de bugambilia del patio, iluminando el rincón donde crecían los cactus espinosos. Yo estaba regando las plantas. El agua caía en gotas constantes desde la regadera, cuando escuché unos pasos arrastrados acercándose al portón. Al levantar la vista, vi a Mateo parado ahí, el rostro demacrado, los ojos hinchados y rojos como si hubiera llorado toda la noche. Llevaba puesta una camiseta desgastada en los hombros, las manos metidas en los bolsillos, y no quedaba ni rastro del hijo, que una vez se arrodilló a mis pies para agradecerme por haber entrado a la universidad. Dejé la regadera a un lado, me enderecé, pero no lo invité a pasar. Esperé, observándolo en silencio. Mateo carraspeó, su voz temblaba. Mamá, Lucía sí está embarazada. El doctor lo confirmó. Ya no tenemos nada. Por favor, ayúdanos por última vez. Lo miré a los ojos, buscando algo de sinceridad, pero solo vi desesperación. Mi voz fue serena, pero firme. ¿Tienes el comprobante, Mateo? Dudó. Rebuscó en el bolsillo de la camisa y sacó una hoja arrugada, que me entregó con ambas manos. Le eché un vistazo y noté de inmediato que era una impresión sencilla, sin sello oficial ni firma médica. Se la devolví y le dije: «Esto es falso, ¿verdad?» Mateo bajó la cabeza, moviendo apenas los labios. «No, mamá». Lucía dijo que el doctor la revisó. ¿Ella? Lo interrumpí. Saqué el celular y marqué el número de la clínica San Rafael que aparecía en el papel. Voy a llamar para confirmar. Puse el altavoz para que Mateo escuchara. Una voz femenina contestó: «Clínica San Rafael, ¿en qué puedo ayudarle?» «Buenas tardes, soy Esperanza. Quisiera confirmar si Lucía Robles tiene un expediente de embarazo con ustedes. Tengo un documento con el nombre de su clínica, pero sin sello oficial». La voz respondió con claridad: «Permítame verificar. Lucía Robles, ¿verdad?» «No, señora. No tenemos ningún expediente de embarazo a ese nombre. Solo vino hace unos meses a preguntar por medicamentos para regular hormonas, pero no volvió». Mateo se quedó congelado, el rostro pálido. Murmuró: «Entonces, ¿todo este tiempo ella me engañó?» Asentí, sin una pizca de emoción en la voz.
Lucía fingió estar embarazada para retenerte, para que sintieras culpa, debilidad y obedecieras. Ahora tienes que decidir, Mateo. O sigues en la sombra de Lucía o te levantas y empiezas de nuevo. Él bajó la cabeza, apretando con fuerza el papel arrugado. Luego la levantó, los ojos llenos de lágrimas. Mamá, me equivoqué. No sabía que todo era así. Lo miré, el corazón encogido, pero no dejé que la emoción me dominara. Si te equivocaste, lo corriges, Mateo. Pero tienes que hacerlo tú, nadie más lo hará por ti. Él titubeó y preguntó, en un susurro, «¿Si me disculpo, me perdonarás?» Respondí despacio, cada palabra marcada en el aire. «Te perdono, pero no lo voy a olvidar». Mateo asintió, sin decir nada más. Se dio la vuelta y salió por el portón, su figura encorvada desapareciendo cuesta abajo. Volví a tomar la regadera y seguí cuidando las plantas, pero por dentro sentí un poco de alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima. Unos días después, mientras limpiaba el cuarto, un joven policía llamó a la puerta. Llevaba uniforme, un sobre de papel craft en la mano y habló con cortesía. «¿La señora Esperanza? Vengo de la estación de policía del pueblo. Traigo una citación para que comparezca como testigo. ¿Podemos hablar un momento?» Asentí. Lo invité a pasar señalando una silla de madera. «Tome asiento, por favor». «¿De qué se trata?» Puso el sobre la mesa y sacó una hoja. «Lucía Robles fue detenida esta mañana de manera urgente. Tenemos pruebas de varios delitos: falsificación de documentos médicos, fraude financiero con identidad ajena, uso indebido de dirección de residencia para solicitar préstamos y alteración del orden público en esta pensión». Asentí con la cabeza, sin sorpresa, pero aún así pregunté: «¿Y cuáles son las pruebas concretas, oficial?» El agente sacó una memoria USB, la conectó a mi laptop y reprodujo un video de la cámara de seguridad del hostal. Lucía estaba afuera, golpeando la puerta con fuerza, gritando: «¡Abra la puerta, señora Esperanza! ¿Cree que con irse se acabó todo? No puede destruir nuestras vidas así». Detuvo el video y me miró. «Además, tenemos extractos bancarios, un contrato de préstamo falso y una declaración de la financiera en Guadalajara. Ella usó su dirección para obtener un préstamo urgente, más de 3.000 euros en total. ¿Desea proceder por la vía civil?» Negué con la cabeza, mi voz tranquila. «No, que la ley haga lo que tenga que hacer. Yo solo quiero que desaparezca de mi vida, lo más lejos posible». Él anotó mis palabras, luego se levantó. «Muy bien, necesitaremos que se presente como testigo en el juicio la próxima semana. Aquí está la citación, guárdela bien». Recibí el sobre y lo acompañé hasta la puerta. Cuando se fue, abrí la ventana, dejando que la brisa de la tarde entrara, trayendo consigo el dulce aroma de las bugambilias. Me senté en la mesa, limpié el portarretratos de Ramiro y abrí mi libreta. Escribí: «Lucía detenida, testigo la próxima semana, fin de un capítulo». No escribí más, solo lo suficiente para recordarme que iba por buen camino. Preparé una cena sencilla. El olor de la comida llenó el pequeño cuarto, y me senté a comer bajo la tenue luz, con una sensación de paz que se volvía cada vez más clara. Ya no era la madre traicionada por su hijo, ni la mujer a la que otros pisoteaban. Era Esperanza, una mujer que estaba renaciendo poco a poco, desde las heridas más profundas, para vivir una vida propia. El domingo por la mañana, desperté con los primeros rayos del amanecer. La luz dorada se colaba por las rendijas de la ventana, iluminando los cactus del jardín. Elegí un vestido azul sencillo, el que Ramiro decía que me hacía ver más joven. Recogí mi cabello con cuidado y salí del cuarto. La iglesia de San Miguel estaba a unas cuadras. Caminé despacio, disfrutando el fresco de la mañana. Ese día la iglesia estaba más llena de lo normal, los bancos de madera ocupados por completo, el murmullo de la gente mezclado con el suave aroma del incienso del altar. Elegí la tercera fila, junto al pasillo, donde la luz del vitral formaba destellos en el suelo de piedra. El padre Alejandro acababa de terminar su sermón sobre el perdón. Su voz cálida resonaba en el templo.
Luego miró alrededor y preguntó: ¿Alguien quiere compartir algo con la comunidad? La iglesia guardó silencio. Solo se oía el zumbido constante del ventilador de techo. De pronto, escuché un crujido de madera detrás de mí. Me giré y vi a Mateo ponerse de pie. Llevaba una camisa blanca algo arrugada, sus hombros delgados temblaban levemente, pero su mirada ya no esquivaba la mía como la última vez que nos vimos fuera del hostal. Subió al altar con pasos lentos, como si tuviera que reunir todo el valor para enfrentarse al público. La iglesia quedó completamente en silencio. Todas las miradas se dirigieron a él. Apreté las manos. El corazón me latía con fuerza, sin saber qué iba a hacer. Mateo se paró frente al micrófono, se aclaró la garganta, su voz temblorosa pero clara. Mi nombre es Mateo Hernández. Soy hijo de la señora Esperanza, a quien eché de su propia casa. Se oyeron murmullos entre los bancos, pero el padre levantó la mano, pidiendo silencio. Mateo respiró hondo. Su mirada recorrió a los presentes hasta posarse en mí. Continuó, aún con voz temblorosa, pero cada vez más firme. Me equivoqué. Mi esposa, Lucía, y yo aprovechamos a mi madre durante muchos años. Gastamos su dinero, vivimos en la casa que ella y mi padre pagaron durante toda su vida, pero nunca la valoramos. La obligué a irse, la dejé sola en un hostal y permití que mi esposa la acusara falsamente de tener demencia, de ser egoísta por no querer ayudarnos. Se detuvo, bajó la cabeza y apretó las manos como si intentara contener sus emociones. Yo me enderecé, sin parpadear, con el corazón latiendo con fuerza pero sin derramar una lágrima. Mateo levantó la vista, me miró directamente y con la voz entrecortada dijo: «Mamá, lo siento. No solo por lo que hice, sino por mi cobardía. Sé que pagaste la hipoteca de la casa, el seguro del auto, los recibos del súper, todo para nosotros, pero nunca te di las gracias. Permití que Lucía me manipulara, que me convirtiera en alguien incapaz de defenderte. Estoy aquí hoy, frente a todos, para decir que me equivoqué y que me arrepiento». Hizo una pausa, con los ojos enrojecidos, pero sin apartar la mirada de mí. Algunas personas en la iglesia comenzaron a murmurar, pero no me importó. Doña Consuelo, sentada a mi lado, tomó mi mano, la apretó suavemente y asintió como diciendo: «Te mereces escuchar esto». Sonreí apenas, no porque me conmovieran las palabras de Mateo, sino porque me di cuenta de que ya había superado el dolor. Su disculpa no borraba las heridas, pero era como un punto final que cerraba un capítulo lleno de sufrimiento en mi corazón. El padre Alejandro se acercó, puso la mano sobre el hombro de Mateo y le dijo en voz baja: «Gracias por tu valentía, Mateo. Sigue corrigiendo con acciones». Mateo asintió, bajó del altar, pero no se acercó a mí. Volvió a su asiento, con la cabeza agachada, como si aún no tuviera el valor de enfrentar a su madre. No lo culpé. Solo sentí una paz silenciosa colarse en mi interior, como si la confianza hubiera regresado, no en Mateo, sino en mí misma, en la fuerza que había construido en los días más duros. Al terminar la misa, me quedé en el atrio esperando a que doña Consuelo hablara con el padre. Algunas personas conocidas se acercaron, diciendo palabras breves pero sinceras. «Esperanza, eres muy fuerte. Siempre creímos en ti». Agradecí sin decir mucho, pero cada una de esas frases era como un ladrillo con el que iba reconstruyendo mi autoestima pisoteada. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, saqué mi celular y le escribí a Laura, la representante de la organización Hermanas del Nuevo Camino, un grupo de apoyo para madres solteras en proceso de reintegrarse a la sociedad. Acordamos vernos esa misma tarde en su oficina en las afueras del pueblo. Por la tarde, llegué a la pequeña oficina de la organización, una casita pintada de amarillo con macetas de bugambilias rojas en el jardín. Laura me recibió con una sonrisa cálida y me invitó a sentarme en una mesa de madera sencilla. Coloqué mi portafolio sobre la mesa y saqué los papeles de propiedad de la casa, la misma que Ramiro y yo habíamos pagado a plazos durante 25 años. «Quiero donar esta casa a tu organización», dije con voz serena pero firme. Ahora está vacía.
Quiero que se convierta en un refugio para 3 familias, especialmente madres solteras que necesiten un hogar. Laura revisó los documentos, con una expresión de sorpresa en su rostro. Señora Esperanza, esto es un regalo muy grande. ¿Está segura? Asentí, mirándola a los ojos. Una mujer que me consideraba enemiga vivió en esa casa. Creo que ahora debe pertenecer a quienes valoran lo que significa tener un hogar. Laura me tomó de la mano, con la voz emocionada. La llamaremos Casa de Esperanza, en honor a su generosidad. Sonreí mientras firmaba la donación, sintiendo que por fin soltaba el último peso que cargaba. La casa ya no era un recuerdo doloroso, sino un nuevo comienzo para otras personas. Unos días después, pasé caminando frente a la casa vieja. Las paredes estaban recién pintadas, de un blanco que brillaba bajo el sol. Desde el patio se escuchaban risas de niños jugando, mezcladas con la voz de su madre llamándolos a comer. En la puerta, un pequeño letrero de madera tenía grabado: Casa de Esperanza, donde el renacer empieza con la gratitud. Me quedé ahí un momento, mirando la reja de hierro que solía chirriar cada vez que la abría, mirando el guayabo que aún seguía verde y frondoso en el patio. No sentí tristeza ni arrepentimiento, solo una sensación de alivio, como si hubiera entregado esa casa a las personas correctas, para el propósito correcto. Unos meses después del incidente, elegí vivir en una casita al pie de la montaña, cerca del lago de Chapala. La casa apenas tenía espacio para una cama, una mesa de madera y una pequeña cocina, pero para mí era más acogedora que cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba una taza de café negro y abría la puerta para mirar el lago de un azul tenue. Las golondrinas bajaban a beber agua, dejando pequeños círculos sobre la superficie. Nadie me molestaba. No había gritos ni mensajes con exigencias, solo el sonido suave del viento y el olor a tierra húmeda del pequeño jardín que cuidaba afuera. Planté dalias rojas, bugambilias moradas que daban sombra, y unos cuantos arbustos de lavanda fragante. Cada vez que cortaba una ramita de lavanda, la acercaba a la nariz, respiraba hondo y sentía como si algo dentro de mí se limpiara. En el balcón colgué un marco con la foto de Ramiro. Su sonrisa amable seguía igual que siempre, como si me mirara, asintiendo con aprobación a la vida nueva que había elegido. A menudo le hablaba, sin decir palabras en voz alta, solo pensamientos sueltos mientras regaba las plantas o limpiaba el marco. ¿Ves? Ya estoy bien, pensaba, y una paz suave me llenaba por dentro. Un sábado por la mañana, mientras podaba unas ramas de bugambilia, el celular vibró. Un mensaje de Mateo apareció en la pantalla. Mamá, estoy yendo a terapia. Sé que no puedo compensar nada todavía, pero ¿podríamos tomar un café? Me quedé viendo el mensaje un buen rato, el dedo sobre la pantalla sin responder de inmediato. No sentí enojo ni emoción, solo algo extraño, como si Mateo ya fuera un desconocido, ya no el niño que solía tomarme de la mano pidiendo pan de elote. Al final, escribí una respuesta corta. Lunes por la mañana, café Doña Irma. A las 8. El lunes llegué temprano. Elegí la mesa junto a la ventana en el café Doña Irma. El olor a café recién tostado y pan de elote caliente flotaba en el aire, recordándome los días en que Mateo y yo veníamos aquí cuando él era pequeño, cuando me contaba que quería ser ingeniero. Pedí una taza de café negro y esperé mirando la calle que empezaba a llenarse de vida. A las 8 en punto, Mateo empujó la puerta y entró. Llevaba una camisa azul clara, el cabello bien peinado, y en su mirada ya no se notaba el cansancio de la última vez que lo vi afuera de la pensión. No me abrazó, no lloró, solo asintió con la cabeza y se sentó frente a mí. «Mamá, ¿pido un café negro?», preguntó con voz tranquila. «Sí, como siempre. ¿Y un pan dulce también?», respondí, con una sonrisa leve. Él pidió, y nos quedamos ahí, tomando café y comiendo pan, como dos viejos conocidos que se reencuentran después de muchos años. Nadie mencionó el pasado, ni a Lucía, ni la casa, ni aquellas palabras que dolieron. Miré a Mateo y lo vi más delgado, pero su mirada ya no tenía la desesperación de antes.
Me contó algunas cosas pequeñas, sobre la terapia, sobre cómo buscaba un nuevo trabajo en otro taller mecánico. Lo escuché, asentí, pero no pregunté más. No quería escarbar, no quería abrir heridas que aún no cicatrizaban. Cuando el mesero trajo la cuenta, estaba a punto de pagar, pero Mateo se adelantó y sacó el dinero. «Déjame a mí, mamá. Hace mucho que no te invito a nada». Asentí, dejé que él pagara. Cuando se levantó le dije suavemente: «El café está bien, Mateo, pero la confianza hay que infusionarla con el tiempo, como el té. No se puede apresurar». Me miró, asintió despacio, con una pizca de arrepentimiento en la mirada. «Lo sé, mamá. Haré el intento». Mateo se fue, caminando por una calle bañada por el sol de la mañana. Me quedé sentada, tomé el último sorbo de café y miré hacia el lago Chapala, que brillaba a lo lejos. Una gaviota cruzó el cielo, con las alas extendidas, libre y en paz. Murmuré para mí misma: ya recorrí todo el camino, desde el sacrificio hasta la traición, luego el rompimiento y por fin la tranquilidad. No necesito que Mateo me compense, ni tampoco una disculpa. Solo me necesito a mí misma y esta vida, donde soy esperanza, no la madre traicionada ni la mujer pisoteada. Al llegar a mi casita, abrí el cuaderno y escribí la última línea. La familia no es un lugar para sacrificar la dignidad. Es un lugar construido desde el agradecimiento. No escribí mucho, solo lo justo para cerrar mi historia. Salí al jardín, regué unos arbustos de lavanda, corté una ramita y la acerqué a la nariz para inhalar profundo. El aroma suave se esparció y sonreí, sintiendo que mi alma realmente había renacido. Ya no vivo en el pasado, ya no estoy atada al dolor. Vivo para el presente, para el pequeño jardín, para la taza de café de cada mañana y para mí. Soy esperanza, y si hay algo que quiero compartir contigo, que has acompañado mi camino hasta este momento, es esto. La familia no es un lugar para sacrificar la dignidad, sino un espacio que se construye con gratitud y respeto mutuo. Yo di todo por mi hijo y mi nuera, pero esa ceguera me hizo perderme, ser traicionada y expulsada de la casa que construí con toda mi vida. A través del dolor, aprendí a poner límites, a protegerme y a vivir para mí misma, hasta encontrar la paz y el renacimiento en mi interior. De todo corazón, le pido a Dios que te conceda la claridad suficiente para que puedas definir a la persona que deseas ser, así como Él me la concedió a mí. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.